poniendo siempre la mirada en Jesús como discípulo, como discípulos de Él. Quiero que por favor coloquen su mirada en esta bandera que está en medio, si logran verlos, no sé, espero que todos puedan verla. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, la sexta bandera, que tiene una franja roja arriba, en medio amarillo y abajo verde. No sé cuántos detectan qué bandera es esa, de qué país es. ¿Alguien sabe? De que tiene una estrella en medio. No, no es Israel. ¿Alguien más? A ver, los internautas. Bueno, es la bandera de Etiopía. La bandera de Etiopía. Y la razón por qué les digo esto es porque Etiopía se ha caracterizado por ser uno de los países que tiene corredores campeones de atletismo. En los últimos años, pues Kenia ha sido otro de los países que ha sobresalido en las competencias de deportes y Etiopía pues siempre ha ido a la vanguardia desde 1960. Esa foto que miran ahí, 62, perdón, que miran ahí es de Abebe Bikila, que fue el primer corredor etíope que ganó una competencia de atletismo, la maratón de 42 kilómetros, y lo peculiar de este hombre es que él corrió descalzo. Ahí pueden ver, creo que, me parece que andan medias y zapatos ahí, ¿verdad? Pero este hombre corrió 42 kilómetros sin zapatos y ganó la competencia. Eso fue en el año 62 en Roma. Y en Tokio, nuevamente se repitió la historia. En el año 64 él volvió a ganar la competencia. A lo largo de los años, en los Juegos Olímpicos y en estas competencias, ellos han sobresalido, los etíopes. Para que tengan una idea de dónde está ubicado pues, Etiopía, está en el continente africano, ¿verdad?, cerca de la línea del Ecuador. Y esa es la bandera, ¿verdad?, que es la misma que tenemos allá de Etiopía. Una de las cosas peculiares que la gente se ha preguntado es por qué los etíopes ganan. Y se hizo un estudio llamado, una investigación acerca de por qué los corredores etíopes ganan. Y fue un estudio muy interesante que arrojó diferentes informaciones. Y déjenme leerles algunas de las cosas que se hicieron. Ellos analizaron una semana de entrenamiento y alimentación de 10 corredores etíopes, 8 hombres y 2 mujeres. Y durante su periodo intenso de entrenamiento, una de las cosas que hicieron fue, que se hizo este estudio, estaban compitiendo para los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y la Maratón de Berlín. Varias de las cosas que hicieron fue en lo que tiene que ver con el entrenamiento de los corredores etíopes, es que entrenaron 2 veces por día, un entrenamiento matutino y un entrenamiento vespertino por la tarde. Todos los días a las 7 de la mañana, antes del desayuno, se preparaban y corrían de 10 a 20 kilómetros al ritmo moderado y después rápido. Luego tenían un entrenamiento por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, antes de cenar, y corrían entre 6 y 10 kilómetros a un ritmo lento. Solamente que cuando las condiciones climáticas no lo permitían, no invertían el orden de sus entrenamientos. Pero eso hacían cada mañana y cada tarde, preparándose para esta competencia. Y durante 15 minutos antes de cada entrenamiento, los corredores etíopes realizaron ejercicios para entrar en calor y al terminar los entrenamientos utilizaron 20 minutos para enfriarse. Los corredores etíopes realizaron entrenamientos de intervalos de alta intensidad 2 a 3 veces por semana y un entrenamiento de 20 a 25 kilómetros a ritmo cercano a ritmo de carrera. Para los que no saben, una maratón consta de 42 kilómetros. Correr 42 kilómetros.
Y estas personas, pues, para prepararse a eso, tomaron intervalos a lo largo de mucho tiempo, varias semanas, por varios días y durante el día, en varias horas. Y luego, después de cada sesión de entrenamiento, los corredores duermen, se alimentan, socializan y realizaban actividades variadas. Ahora, ¿qué es lo que comían? La rutina alimenticia, el desayuno, era a las 9:30 de la mañana, el almuerzo a las 13:30 o a 1:30 y la cena a las 7:30. En algunas ocasiones los atletas tomaron algún snack, ahí como a las 4:30, según el estudio. La dieta de los corredores etíopes consistió principalmente en vegetales. Aproximadamente el 88% de lo que comían eran vegetales, con una pequeña proporción de carne, aproximadamente el 12% restante. El desayuno consistió en leche, porridge, que es un tipo de avena, que por cierto allá en Zambia la toman, omelets y pan. Eso era el desayuno. En el almuerzo comían vegetales, pasta, arroz y lentejas, y la carne la comían 2 veces por semana. De los 10 corredores analizados, solo 2 consumieron suplementos deportivos, que dirían, bueno, lo que pasa es que se fueron a GNC y compraron y tomaron esto y tomaron el otro. En cuanto a la hidratación, los atletas etíopes consumieron agua, además de modestas cantidades de té, leche, jugo de naranja y una bebida local llamada beso, con doble S. La conclusión del estudio fue que del análisis de la dieta diaria de los corredores etíopes analizados, los investigadores detectaron que el consumo de carbohidratos fue elevado. Interesante. Aproximadamente 9.7 gramos por kilogramo de peso corporal por día. Uno pensaría consumieron pocos carbohidratos. No, consumieron bastantes carbohidratos. Y luego el consumo de grasas y proteínas fue mucho menor, destacando que las proteínas consumidas fueron mayoritariamente de origen vegetal. Los investigadores detectaron que el consumo de agua representó el 55% del consumo total de líquido diario y que los corredores no consumieron líquidos antes ni durante los entrenamientos. Con razón, estos tipos iban a ganar, ¿verdad? Iban a ganar. Bueno, lo que quiero mencionar a través de esto, ¿verdad?, es la importancia de 2 cosas, ¿verdad? El entrenamiento, la disciplina de entrenarse y también la disciplina de alimentarse. Hermanos, yo sé que a veces cuesta hacer ejercicio. Me he puesto como meta, pues, ejercitar cada día mi cuerpo. Mi esposa, pues, es testigo de correr, caminar y tratar de llegar a un mejor peso. Y usted no me dejará mentir, hacerse esa disciplina no es fácil, ¿verdad? No es fácil levantarse en las mañanas o a cierta hora para ir a hacer ejercicio. Es más fácil sentarse en la sala y con el control y estar viendo que otros hacen ejercicio y se cansan y todo, y juegan y sudan, pero uno no lo quiere hacer. Bueno, el punto aquí es eso, ¿verdad? El entrenamiento y la alimentación son básicos han sido base, ¿verdad?, para que los etíopes se vayan a la vanguardia en ganar estas competencias. Usted mirará el cuerpo de este señor y dirá, bueno, pues no, pero este hombre no se mira tan saludable. Pero déjeme decirle, pues, que sí está bastante saludable. No estoy muy seguro si este hombre ya murió, ¿verdad?, pero creo que todavía está vivo. Pero el asunto es que muy disciplinado en entrenar tantas horas. Usted dice, puedo correr 40 kilómetros, 42 kilómetros. Eso lleva todo un proceso. En nuestro tiempo en Los Ángeles salíamos a correr con mi esposa aquí a la USC y había un track de atletismo y pues para aprovechar el día íbamos a las 5 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana ya habían como 30 personas ya ahí corriendo, ¿verdad? Entre ellas una señora de color, y recuerdo que daban muchas vueltas, ¿verdad?, a la pista. Y un día pues nos detuvimos y estábamos pues calentando las piernas y dice ella, pues déjenme darles un tip, si quieren
mejorar con sus cuestiones de caminar y de correr. Entonces nos dio algunos tips y ya nos había dicho que había ido a una de estas competencias por muchos años. Ya ella era una señora casi de 65 años por ahí, pero ahí estaba corriendo. Usted la miraba y no diría, esta señora no tiene 65 años, tiene menos, muy enérgica. Y entre algunas de las cosas que mencionaba era la cuestión de la disciplina, ¿verdad? Eso es lo que más cuesta, dice, lo que más cuesta, hacerse la disciplina de ejercitar el cuerpo. Porque a veces unas personas quieren bajar de peso porque quieren ir a la playa, entonces quieren que todo el mundo mire el cuerpo, ¿verdad? Pero fue a la playa el fin de semana y ya la otra semana vuelve a su normalidad, ¿verdad? O tal vez quizá otro hace el ejercicio solamente porque quiero que todos me miren, que me miren bien, ¿verdad? Que me miren el 6-pack, 8-pack, 4-pack, no sé cuál pack, ¿verdad? Pero que le miren algo. Simplemente estamos queriendo quedar bien con los demás. Eso es lo de menos. Pero también hay otros que hacen el ejercicio para poder estar más saludables. Que quizás esa es una de las mejores maneras, ¿verdad? Uno de los mejores propósitos, ¿verdad? Para verse más saludable, para sentirse más saludable. La palabra de Dios nos habla también de los corredores, ¿verdad? Usted y yo, el día que venimos a Cristo, nos convertimos en atletas cristianos, en atletas discípulos de Cristo, que hemos entrado a una carrera, pero es una carrera no de 42 kilómetros, es una carrera en la vida cristiana. Y el pasaje pues que ustedes conocerán, ¿verdad? El más conocido que habla de esto es Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, para que tengan pues una idea y un panorama de a qué nos vamos alineando pues en este mes, ¿verdad? Hebreos 12, 1 y 2, pasaje conocido, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje nos recuerda que estamos en una carrera. Usted y yo estamos en una carrera. Y es una carrera sin retorno, ¿verdad? Es para avanzar hacia adelante. Y hay varias cosas que este pasaje nos explica. Solo al leerlo prácticamente desplaya y eso, ¿verdad? Pero podemos detenernos a esto. El autor de Hebreos aplica la historia de la fe. Este versículo que acabamos de leer, los primeros versículos hasta el versículo, algunos lo ponen 3 o 4, está conectado con todo el capítulo 11. Se ve el título del capítulo 11, dice, en mi Biblia dice la fe, ¿verdad? En otros dice héroes de la fe. El escritor de Hebreos aparta todo el capítulo 11 para relatarnos la fe de varios hombres a lo largo de los siglos, ¿verdad? Gente que antecedió a estos que están leyendo, estos lectores, ¿verdad? Acuérdense, pues, estamos hablando del siglo número 1, ¿verdad? El siglo I, cuando la gente está leyendo y está viendo esto un poquito más adelante, pero ya se ha tomado en cuenta tantos personajes, ¿verdad? Ahí está Abraham, ahí está Enoc, Abel, Noé, y un listado de hombres y mujeres que ya les anteceden, ¿verdad? Y que son antes que nosotros. Entonces, lo que hace el autor es presentarnos en Hebreos, específicamente el capítulo 11, la historia de la fe de esas vidas. Cómo esos hombres y esas mujeres vivieron por fe, por fe. Entonces, el capítulo 12, por eso comienza diciendo, por tanto, ¿verdad? Por tanto. Todo ese listado, desde el versículo 1 hasta el 39, nos explica cómo estos personajes, antes de los que están leyendo ahí, todo lo que vivieron, todo lo que pasaron. Y el versículo 39 del capítulo 11 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos estaban ansiosos de conocer quién iba a ser el Mesías. Todos esos profetas, hombres y mujeres,
antes de Cristo estaban expectantes, que querían conocer a ese Cristo, pero no se les cumplió el deseo. Murieron antes. Entonces, por eso el versículo dice, el versículo 39, ¿verdad? No recibieron lo prometido. Y el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos dejó el privilegio, le está diciendo el escritor a los que están leyendo, a nosotros de ser testigos de ver a Cristo. 20 siglos más adelante, aquí estamos usted y yo. Usted y yo no estuvimos en la tumba de Jesús, no hemos quizá estado en la tumba, si alguno ha estado, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero no hemos estado en la tumba de Jesús, no hemos conocido de manera personal para darle la mano. ¿Cómo está? Mucho gusto, yo me llamo Fernando, yo sé cómo se llama, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No hemos tenido ese contacto físico, sino por fe tenemos eso. Entonces, el capítulo 12 comienza hablándonos de todo lo que estos 11, del capítulo 11, se perdieron, no tuvieron la oportunidad de ver, y que nosotros ahora en Cristo podemos, que ahora nosotros en Cristo tenemos ese privilegio, y nos manda y nos exhorta a que mantengamos la mirada en Jesús. Entonces, comienza el versículo, ¿verdad?, hablando de ese por tanto, nosotros también. Este es un peregrinaje donde usted y yo nos encontramos. Y el escritor toma la figura de los atletas. Y cada uno de nosotros, hermanos y amigos, necesitamos practicar la cuestión del atletismo, de la fe, cada día y hacer un mejor trabajo en eso. Así como Abraham, así como Isaac, así como Moisés, así como Jacob, así como los profetas, así como todos estos personajes que usted lee en el Antiguo Testamento, practicaron la fe a lo largo de sus vidas. A lo largo de sus vidas. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a los discípulos, a los apóstoles, en el libro de Hechos. Ahí puede usted ver el trabajo que el Espíritu hace a través de la vida de estos discípulos. Nuevamente el tema de la fe. Y por eso el versículo 1 nos recuerda aquí en Hebreos, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, así como Abraham, Isaac y esto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero proponerle 4 cosas que veo en estos 2 versículos. Y por favor, si me pueden seguir ahí, vamos a ver ahí. Número 1, escuche y aprenda del ejemplo de otros. Aquí en este versículo 1, la primera sección, el autor comienza diciendo, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Esta grande nube que menciona ahí el autor se refiere a todos esos que han corrido y que ahora ya murieron. A todos esos que ya han mostrado y han mostrado al mundo el testimonio de fe, como Abraham. ¿Usted recuerda la historia de Abraham? Un hombre de más de 90 años. Y que Dios le dijo, tú vas a ser padre de una nación. Era para echarse una carcajada, hermanos, enfrente de ese ángel. ¿Cómo voy a ser yo tan viejito y ser padre de una nación? ¿Qué te pasa? La fe. Por fe, dice la Escritura. Entonces, Dios prometió lo que le había dicho a este Abraham. Y a lo largo de la vida de los personajes del Antiguo Testamento uno puede darse cuenta de esa grande nube de testigos. Enoc, Noé, que la gente se reía de él porque él anunció que iba a llover y nunca había llovido sobre la tierra y la gente se reía en la cara de Noé. Es como el día de hoy también, ¿verdad? Que a veces la gente se ríe, Cristo viene pronto, es de viejitos, vete por otro lado, ¿verdad? La gente se ríe, se burla, se mofa. No tenga pena, no se achicopale, no se minimice, no se sienta mal. Qué bueno que la gente responde así, porque a Noé se lo dijeron por muchos años. No le dé vergüenza, no le dé pena.
Y así otros personajes, ¿verdad?, que están narrados ahí. Escuche y aprenda del ejemplo de otros. Aquí tenemos pues en la Escritura, todo el capítulo 11, basta con leerlo y darse cuenta uno de todo el trabajo delicado y detallado de Dios en la vida de estos personajes. Y su fe creció. Y esos son pues obviamente testimonios de vidas de hombres de fe que Dios levantó para enseñarnos cosas a nosotros. Atletas que comenzaron la carrera de la fe desde muy temprana edad, como el caso de Samuel. Estamos entonces, solamente en el capítulo 11 nos damos cuenta de esos testimonios y de esa grande nube de testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de las proezas de Dios, testigos del poder de Dios, testigos de ver cómo Dios detenía el sol para poder ganar una victoria. Testigos de cómo Dios mandó tanta lluvia y conservó a la raza humana. Testigos del poder de Dios cuando aquel hombre fue echado en el foso de los leones y no recibió ni un rasguño, ese hombre llamado Daniel. Testigo de esos amigos de Daniel que fueron lanzados al horno que ardía pero tremendamente y ni siquiera olor a quemado tenían. A lo largo de la vida, a lo largo del Antiguo Testamento podemos darnos cuenta de ese testimonio, ¿verdad? De ellos fueron testigos de esas proezas de Dios, esas maravillas de Dios. Entonces, Dios nos ha dejado esa parte en la Escritura para que veamos y leamos y aprendamos de otros que ya nos han antecedido. Pero también, hermanos, yo sé que usted quizá conoce personas tal vez que ya murieron o que no viven aquí o que están lejos de aquí, que también han sido un testimonio de fe para usted. Somos llamados a escuchar y aprender del ejemplo de otros. Nunca cierre sus oídos para escuchar la voz de Dios a través de alguien que Dios ha enviado para hablarle. ¿Qué sabe usted? Que aquella persona que le está diciendo algo es la persona que Dios está usando, el mensaje que Dios está enviando. Y a veces somos tan orgullosos y tan arrogantes que no queremos escuchar lo que otro diga. Hay muchas maneras entonces cómo podemos ver a través de ese testimonio. Tanto los ejemplos en el Antiguo Testamento como los ejemplos de nuestras propias vidas. Yo le aseguro que usted puede recordar a aquella persona que quizás le habló de Cristo, aquella persona que quizás le dio un tratado, le regaló un CD, le habló de Cristo, aquel predicador que llegó usted a ese lugar, escuchó la palabra y nunca más lo volvió a ver. Escuche y aprenda del ejemplo de otros. Tenemos entonces que estar muy atentos a ese testimonio, ¿verdad? A ese salón de la fe que tenemos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también las vidas de otras personas. No olvido a la mujer que me llevó a los pies de Cristo llamada Beatriz de Magnot, que se tomó el tiempo de viajar de New Jersey para ir a morir al Salvador. Y llegó a esta colonia donde nosotros vivíamos con mi familia, con el único interés de llevar la palabra de Dios. Y el anzuelo que usó fue clases de inglés. Y yo mordí el anzuelo, hermanos. Mordí el anzuelo. Yo iba por ir a recibir clases de inglés y a comer galletas con fresco. Ese era todo mi interés. Pero Dios tenía otro propósito y me rescató. Y así a mis hermanos y mis amigos también, unos que están en Canadá y otros que todavía viven en El Salvador y otros aquí en Estados Unidos. No nos cerremos entonces para escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otros y nos puede enseñar a nosotros. Número 2, despojémonos de lo innecesario. El pasaje aquí claramente utiliza una palabra, ¿verdad? Despójese, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Déjenme mostrarles algo por acá. Si usted se está preparando para una competencia, para correr, una maratón, yo le aseguro que esto no lo va a necesitar. ¿Para qué le va a servir eso en una maratón? Más de lo que se puede enredar. Bueno, pues a veces nosotros, como cristianos,
andamos un montón de cosas que no necesitamos y creemos que nos van a ayudar. Este está tan amarrado que me da pena desamarrarlo, mejor así lo voy a dejar. Pero imagínense que usted que anduviera esto por acá y esto por acá, y en la cabeza y en los pies, y todo amarrado, ¿verdad? Y usted dice, ¿y qué está haciendo? Me estoy preparando para la maratón. Esto no le va a servir para nada. No le sirve para nada. ¿Alguna vez usted ha visto a un corredor en una maratón o en la televisión que ande con jeans, botas, traje, saco, corbata, pero bien vestido? Y todavía, agréguele a esto, le vamos a poner todavía un poquito más de peso, ¿verdad? Usted no va a ver a un corredor de una maratón con esto. Lo va a usar cuando esté entrenando, pero no lo va a usar en la maratón. ¿Sabe? Muchas veces nosotros como cristianos andamos un montón de cosas que no nos sirven para nada. Simplemente nos cargamos con todo esto. Y por eso el pasaje dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea. ¿Puede usted imaginar a un corredor de la maratón con pesas en los tobillos y querer ganar? No lo va a lograr. El peso del que debemos despojarnos para poder correr bien se refiere a cosas superfluas que muchas veces tenemos. Quizá un mal carácter, quizá una mala manera de interpretar cosas. Pero también el pasaje dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algunos que han interpretado este libro creen que la palabra que se refiere ahí del pecado que nos asedia se refiere al pecado de la incredulidad, porque está hablando de un contexto de la fe. ¿Sabe usted que este país es uno de los países más incrédulos que hay en el mundo? La gente quiere ver las cosas, la gente quiere comprobar las cosas para poder creer, para poder asistir, para poder seguir al Señor. ¿Sabe? Eso no es nuevo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, en el capítulo 2 de Juan, la gente le decía, Señor, la gente pide señales, hazle señales. Y Jesús les dijo, aunque tú les hagas las señales, la gente no va a creer. Porque la gente tiene que desarrollar, arrepentirse y tener fe. Pero muchas veces lo que queremos es hacer al revés. Quiero ver para poder tener fe. Si no veo, no creo. ¿Se recuerda el nombre de un personaje de esos? Tomás. Por eso Jesús le dice, porque viste esto, creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Ahí estamos usted y yo. Despojémonos entonces de lo innecesario, aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas que no nos permiten avanzar en la carrera. Vivimos en una carrera contra el tiempo, hermanos. Los días, cada día que usted amanece, perdone que se lo diga, pero nos estamos volviendo más viejos. Más viejos, pero más cerca de encontrarnos con nuestro Salvador, si usted es creyente. Más cerca de estar cara a cara, de ver a Jesús, pero más lejos de ya no más en este mundo. Porque recuerde que usted y yo solamente somos peregrinos en esta tierra, en este planeta, en esta ciudad, somos peregrinos. No empieza a hacer tiendas de campaña, a levantar un edificio como de 30 pisos con su vida, porque su vida y mi vida es como neblina, se va rápido. No puede estar haciendo eso, porque usted y yo debemos recordar que somos peregrinos. Muchas veces, muchos creyentes llevan tanto el peso de la culpa, el peso de la vergüenza, el peso de no arrepentirse de cosas del pasado, y eso simplemente se vuelve en ataduras en su vida y no lo permiten avanzar. Quizá usted sufrió algo en su niñez, quizá sufrió algo en su juventud, y eso no le permite avanzar. Entonces la palabra dice, despójese de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate, quítate cualquier cosa que esté estorbando. Si usted tiene sentimientos de amargura, sentimientos negativos contra una persona,
Le tengo la buena noticia que el que está sufriendo es usted, no la persona. Usted es el que se está metiendo ese veneno cada día, haciéndose internamente un daño. Y la persona tranquilo tomándose una Coca-Cola o un refresco de Jamaica, bien tranquilo. Y usted sufriendo por dentro. Entonces la palabra es muy clara, ¿verdad? Despójese de lo innecesario. Todas aquellas cosas que no necesita. Quíteselas. El atleta tiene que seguir un entrenamiento y una disciplina de ejercicios para ir quitándose también el exceso de peso en el cuerpo. Cada vez que usted corre, cada vez que usted suda, cada vez que usted salta y hace esto y esto y el otro, su cuerpo se va volviendo más liviano. Va a después tener que agarrarse de los postes porque va a venir el viento y se lo va a llevar. No tanto como eso, ¿verdad? Pero el peso se va quemando, ¿verdad? Esas calorías, esa grasa se va quedando y los competidores de las carreras estas tratan de llevar el menor peso posible, porque una libra más del otro contrincante es una desventaja para mí. Entonces yo tengo que llevar cierto libraje. ¿Cuándo ha visto usted? Pues obviamente ya le dije, ¿verdad? Un corredor con diferentes ropa y muy apretado. ¿Usted va a ver un corredor? ¿Con qué? ¿Qué más? Todo liviano, ¿verdad? Y ahora han salido muchos productos que son más livianos todavía, ¿verdad? Si llevo botas no va a hacer que me caiga, ¿verdad? Entonces, mire cada vez más liviano, ¿verdad? La ropa para poder dejar ese peso que no le va a servir para nada. Entonces, en los juegos antiguos, incluso en la Roma, los corredores, muchos de ellos hasta iban desnudos para no llevar peso, ni siquiera hasta esto era peso para ellos. Entonces, porque de esa manera podían correr. El cristiano entonces está llamado a dejar a un lado todo aquello que le pueda distraer, toda aquella cosa que pueda llamar su atención y le pueda desviar su atención de su meta, que es Cristo. Si un programa de televisión le está desviando de ver a Cristo, apáguelo, apáguelo. Téngase dominio propio para apagar ese televisor o busque una cosa que le edifique. Si algún tipo de música lo está llevando por otra ruta y empieza a escuchar solo cosas que no son buenas para edificarse, apague esa música, apague esa música. Si alguna relación con alguien, alguna amistad lo está ahorillando y llevando a cosas que no convienen, corte esa amistad. Dios desea que sus hijos estén enfocados en Él. No en una persona, sino en Cristo, en Jesús. En Jesús, hacer su voluntad y ser obedientes, que confiemos solamente en Él. El peso que más impide a un atleta en la vida cristiana es el pecado. Tenemos que hacernos un autoexamen y ver nuestras propias vidas. ¿Qué tanto nosotros estamos dejando que el Señor nos ayude, nos sostenga, nos dirija? Fácilmente caemos en pecado y después nos encontramos tan enredados que no podemos correr porque estamos llenos de tantas cosas. Es necesario entonces que nos despojemos de todas esas cosas que no nos ayudan para nada. Un atleta que gana no es meramente aquel que distingue entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, porque va a ir mejorando, va a ir cada día mejorando. Por eso la Biblia nos llama a la atención y nos exhorta a que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. En tercer lugar, resista y persevere en esta carrera. La carrera cristiana, hermanos, no es una carrera fácil.
Y una competencia también atlética no es una carrera fácil. Recuerdo que cuando tenía 14 años intenté meterme a ser parte del equipo de atletismo en El Salvador, pero me di cuenta que no era mi llamado. Me di cuenta que me gustaba más el básquetbol que el atletismo. Pero aún así, el jugar este deporte de baloncesto me exigía entrenar y hacer muchas cosas. Y una de las cosas que recuerdo que nos decía el entrenador es el tema de la resistencia. Para los que les gusta el soccer, jugar 45 minutos es una situación donde usted tiene que tener sus pulmones funcionando a todo vapor. Si usted a los 10 minutos se quema, se le acaba el aire, mejor sálgase, ¿verdad? Porque ya no va a seguir, va a quedar tirado ahí, ¿verdad? La resistencia. En esta carrera en la que nos encontramos, una cosa importante, y eso es lo que se entiende, ¿verdad? Cuando dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese corramos con paciencia, la palabra paciencia se refiere a esa resistencia, perseverancia que cada uno debe tener. No es simplemente de que ahora ya soy cristiano y ya todo me va a ir bien y tengo licencia para pecar. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice la Escritura en Romanos. Yo ya soy salvo, voy a la iglesia, doy mi diezmo y ya salvo responsabilidad. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Por favor, explíqueme. Tal vez me pasé la clase, pasé de noche. No encuentro ningún pasaje que apoye eso. Pero sí encuentro esto que dice aquí, que corramos con paciencia, con perseverancia, con persistencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, hermanas, tenemos que ponernos las pilas en vivir una vida que agrade a Dios. No solamente el día domingo y que me miren bien vestido o bien vestida y pongo la cara de que soy un gran cristiano. El cristiano es 24/7. En el trabajo, en el vecindario, ahí en la familia, en el garage, en el jardín, cocinando, manejando, donde sea. Corramos con resistencia y perseverancia. Es ahí donde tenemos que demostrar si somos realmente verdaderos cristianos. Es ahí en esos escenarios donde nadie me está viendo, ningún hermano de la iglesia, ni el pastor, ni ningún líder. Es ahí donde tenemos que demostrar si realmente estamos corriendo esa carrera con resistencia y perseverancia. No olvidemos entonces pues que a lo largo de esta carrera vamos a encontrar obstáculos. Habrá obstáculos en la carrera. Alguna enfermedad, alguna situación que muchas veces nos va a poner en problemas. Tenemos que recordar que vamos a correr obstáculos. Cuando estaba en el high school, traté de subirme a una de estas cosas, ¿verdad? En inglés se llaman hurdles. Y dependiendo la competencia que usted vaya a hacer, va a saltar esto, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente, cuando va corriendo tiene que levantar una pierna para poder saltar eso, ¿verdad? El asunto es que como eso, a la velocidad que uno va, el siguiente obstáculo lo va a encontrar rápido, ¿verdad? Entonces es de aquí y después meter la otra y después la otra, ¿verdad? Hasta llegar. Me recuerdo que con los jóvenes ahí en el de high school, hicimos una competencia como esta. Estaban bastante distanciadas los obstáculos, pero todavía me pasé tirando como 3 de estas cosas. Pero a lo largo de la vida cristiana, hermanos, vamos a encontrar obstáculos. Pero los obstáculos son para hacernos madurar, para hacernos crecer. Y es ahí donde tenemos que estar todos muy atentos a lo que Dios quiera enseñarnos. Y finalmente, mire solamente a Jesús. Y este es prácticamente uno de los temas que estaremos tocando a lo largo de estos domingos, ¿verdad? El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben fijarse firmemente en Jesús cada día y en cada oportunidad. Necesitamos verlo a Él en la línea de la meta, hacia donde nos dirigimos, y escuchar su voz a través de la palabra de Dios. Muchas cosas pueden ser que nos distraigan, pero debemos recordar que tenemos que tener puesta la mirada en Él. La mirada en Él.
Es como una mirada de túnel donde yo estoy viendo solamente la cruz de Cristo, al Señor, al Señor, al Señor. Aunque estén sucediendo varias cosas aquí, ¿verdad? Fácilmente uno se puede distraer por las noticias, por lo que otra persona puede decir, por la reacción reacción de otro tipo, y fácilmente uno se puede distraer. Pero la palabra nos manda, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La clave del éxito en la carrera, hermanos, y con esto termino, no podría ser más clara que cuando ponemos toda nuestra atención en Jesús. No tanto ni siquiera en los héroes del capítulo 11, sino en Jesús. Por eso el versículo 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús. Abraham quería ver algo que una promesa ahí. Isaías, una promesa por ahí. Todos ellos querían ver y conocer quién iba a ser el escogido, el Mesías, ¿verdad? Que se hablaba en el Antiguo Testamento, pero no tuvieron la oportunidad. Y aquí el escritor le dice, pongan los ojos en Jesús. Si usted pone los ojos en las circunstancias, se va a caer, se va a debilitar. Si usted pone los ojos en una persona, esa persona le puede fallar. Pero Jesús nunca nos falla. Por eso la clave del éxito en la carrera en la cual estamos es poner nuestra mirada en Él. Si nuestros ojos estuvieran puestos en otros, o peor aún en nosotros mismos, habría muchos motivos para desalentarnos. Pero es en el Señor que nos manda la Escritura que concentremos nuestra mirada. Él es el autor y consumador de la fe. Déjeme terminar entonces. Número 1, ya hemos mencionado, ¿verdad? Escuchar y aprender del ejemplo de otros. No cierre sus oídos cuando alguna persona, por sencilla que sea, le da un consejo, ora por usted, le da una exhortación. Número 2, despójese de lo innecesario. Hágase un autoexamen. ¿Qué cosas me detienen para crecer más en Cristo? Muchas veces estamos buscando culpables. Muchas veces estamos viendo esto, y como le decía a un hermano el día de ayer, hablamos de tantas telas de arañas, aquí hay tela de araña, aquí hay tela de araña, hablando de críticas y todo eso, pero el que lleva la araña es uno, y donde usted vaya, va a llevar la tela de araña. Entonces tenemos que hacer un examen. Estoy haciendo crecer telas de araña donde voy, entonces el Señor trabaja con mi araña, ¿verdad? Deshazte de esa araña, ¿verdad? Despójese de lo innecesario. Número 3, resista y persevere en esta carrera. Se trata de resistencia. Y finalmente, miremos solamente a Jesús. A Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu cuidado. Señor, esta carrera que hemos iniciado, muchos que ya tenemos 2 años, 5 años, 10 años, 30, 40, 50 años, Señor, en ella, es una carrera, Señor, que no es fácil, que decidimos entrar a ella y a lo largo del tiempo, Señor, a través de los estudios, pues son el tipo de formación que tú quieres darnos, Señor, entrenarnos. Ayúdanos a hacer uso de las disciplinas espirituales como la oración, como la lectura de tu palabra, Señor, como meditar en ella, Señor, y otras cosas más, Señor, adorarte a ti, que nos ayuden a ir creciendo, madurando y ejercitándonos cada día para ese encuentro con tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje de Hebreos 12 nos recuerda que tenemos que tener nuestra mirada puesta solamente en tu Hijo. Señor, las circunstancias nos pueden tirar al suelo. El cónyuge nos puede tirar al suelo, Señor. La situación con los hijos nos pueden tirar al suelo. Por eso, Señor, necesitamos poner nuestra mirada solamente en ti. Porque tú eres el único que nos toma, nos recoge, nos cobija, nos abraza, nos anima, nos cuida en momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a recordar que no hay mejor lugar más seguro que estar en ti, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, pues, a ser hombres y mujeres que nos despojamos de esas cosas que no necesitamos, Señor.
que estamos atentos al consejo de otros, Señor, personas que tú quieras usar. Pero también, Señor, a concentrarnos en ti, Señor, a mirarte solamente a ti, a mantenernos en esta carrera y una carrera de resistencia, Señor, donde podamos apoyar a otros, ayudar a otros también, Señor, a que sigamos corriendo juntos. No es una competencia de quién gana y quién se queda atrás, sino juntos, empujándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Tu palabra está llena de esas frases de los unos a los otros, soportándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, soportándonos. Ayúdanos, Señor, a hacer esa tarea que nos has encomendado. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador.